Bien, creo que estamos en la hora y para respetar a aquellos que son puntuales. No obstante, Juan Ignacio y Michel son todos los colegas chilenos, ¿ah? Así es que usamos la hora chilena todos, ¿ah? Eh, bueno, estando en la hora, estimados colegas, primero que nada agradecerles la presencia ya en esta una jornada más de nuestra Comisión de Política Minera del Instituto de Ingeniero de Minas. Agradecerles la presencia a este foro Royalty para el Territorio y Condiciones para el Crecimiento. Hará de moderador Jorge, quien hará presentación de los expositores, nos comentará brevemente la dinámica que vamos a tener en el transcurso de las exposiciones y de las consultas. ¿Ya? Jorge, por favor, adelante tú. Bien, me escuchan, ¿no es Está. cierto? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Julio. Tenemos, voy a decirlo así, dos invitados de lujo porque uno de los tres expositores es de la casa. Así que ahí voy a aclararlo más adelante. Los voy a presentar rápido. Juan Ignacio Guzmán es ingeniero civil de industria, mención minería, doctor en economía de minerales, gerente de la empresa Gestión y Economía Minera, profesor del Departamento de Minería de la Pontificia Universidad Católica y amigo de la Comisión de Política Minera del Instituto. El segundo expositor va a ser Michel Jorrat, casi no necesita ser presentado, ingeniero civil industrial, magíster en ingeniería industrial, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, consultor tributario, socio fundador de Jorrat y Asociados, académico de la Universidad de Chile, asesor tributario de diversos países de la región, y esperamos seguir contando con Michel en los trabajos futuros que hagamos en esta comisión. Y César Orellana, que es miembro de la Comisión de Política Minera, por eso lo presenté de manera distinta al inicio, es alcalde de Freirina, fue elegido por segunda vez el año 2021 con un 68% de los votos. Además, a contar del año 2022 hasta el 2024, es el presidente de la Asociación de Municipios de Atacama, ARMA, y, tal como decía antes, desde este año, miembro de la Comisión de Política Minera en el instituto, con quien estamos llevando a cabo un trabajo conjunto que nosotros lo hemos denominado Diálogos en el Territorio. Este foro es el primer resultado concreto del trabajo que estamos haciendo con ARMA, y lo hemos titulado Royalty para el Territorio y Condiciones para el Crecimiento. Con el título quisimos mostrar la tensión que existe entre las necesidades de corto plazo y por ende la necesidad de recaudación y la necesidad de generar condiciones para la inversión, que es un trade-off que tenemos que tener todos presentes y que no es fácil y que ha generado una discusión bastante larga. Ayer el tema se trató en el Congreso, no está resuelto todavía, es una noticia que está en curso. En el fondo de esta discusión está cuán competitivos somos para atraer más inversiones y también qué tipo de inversiones y cómo lo hacemos en el territorio. Por lo tanto, a través de este foro no solo queremos hablar del tema del royalty, sino que queremos abrir además nuevas conversaciones, nuevos diálogos con el territorio, y por eso para nosotros es muy importante que uno de los expositores sea el presidente de la Asociación Regional, César Orellana, además alcalde de Freirina. Antes de dejar a Juan Ignacio y darle los 20 minutos que le vamos a dar, y yo le voy a avisar 5 minutos antes que se acabe ese tiempo, les aviso que todos los asistentes pueden hacer preguntas en el chat, las que vamos a contestar una vez que hayamos hecho las 3 presentaciones de Juan Ignacio, Michel y César. Así que adelante con tu tiempo, Juan Ignacio. Sí. Muchas gracias, Jorge. ¿Se está viendo la presentación o no? Sí, perfecto. Bien, pues en primer lugar me gustaría agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile por la invitación, pero también por la oportunidad de generar este seminario que definitivamente es de gran importancia en el país, en el estado en que hoy día se encuentra el proyecto de royalty, a puertas de probablemente ser resuelto, y obviamente también
mi idea con esta presentación, que es relativamente corta, pero tiene números, entonces podría ser de algún interés más concreto, es también llamar la atención un poco respecto a lo que viene después del royalty, ¿ya? Como Jorge dijo, hay una tensión natural, no forzada, ¿ya? Entre crear un royalty que permita recaudar más para el Estado, en el legítimo derecho que tiene el Estado de tratar de extraer el mayor valor de la industria minera, ¿ya? Pero por otro lado, ya en el largo plazo, también es interés del Estado que la industria siga siendo competitiva para seguir generando ese aporte en el tiempo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es al final del día ese royalty que se puede imponer en la industria con objeto de poder alcanzar no solamente la máxima contribución de la industria minera en el país hoy, sino que también buscar esa máxima contribución para mañana? Muy brevemente me gustaría partir mostrando un poco cuál es la situación de la industria minera del cobre, ¿ya? En los últimos años, desde 1990. En este gráfico presento en la curva azul la producción de cobre de Chile, que pasó de producir algo así como 1.700.000 toneladas en el año 1990, con una gran participación estatal y una escasa participación privada, a llegar a producir algo así como 5 millones y medio de toneladas el año 2022, de acuerdo a las últimas estimaciones, dentro de los cuales 2/3 vienen de la industria privada y 1/3 de Codelco, ¿ya? Ahora, este gráfico nos muestra algo de interés. Lo primero es que la industria tuvo, ¿no es cierto?, el famoso boom de los 90, que nos llevó a producir casi 3 veces más entre 1990 y el año 2004. Pero de ahí en adelante, desde el 2004 al 2022, prácticamente la industria se ha estancado en producción. El crecimiento ha sido marginal y lo que vemos de aquí para adelante es que mantenerlo va a ser realmente complejo, ¿ya? Eso ha llevado a que la participación de mercado de la industria del cobre en Chile haya pasado en 1990 de poco menos de 20% mundial de producción mina a alcanzar un máximo en el año 2004 del 37% de la producción mundial de minas, ¿ya? Pero si ustedes se fijan en la curva roja que muestra la participación, van a ver que desde el año 2004 a la fecha, la participación de Chile solo ha disminuido a nivel mundial. Lo interesante es que estamos frente a una industria que ha estado permanentemente en boom desde el 2004. Ya han habido un par de años anómalos, pero la verdad es que el crecimiento de la demanda de cobre en este periodo es muy significativo, y el hecho de que Chile prácticamente no haya aumentado su producción ha conllevado que finalmente la participación de mercado del país vaya cayendo, ¿ya? Esta es la realidad de la industria, y el punto en el cual nos situamos hoy día no es otra cosa que la historia acumulada de esta realidad. Ahora, esta realidad además ha estado soportada por 5 grandes cambios fundamentales para la industria minera que han afectado particularmente a la industria privada, ¿ya? Que son la imposición del royalty 1 y 2, ¿ya? La derogación del decreto de ley 600, la ley de 21.210 respecto a la contribución adicional de un 1% a las inversiones que se realicen, y la ley de PGU que cambió dramáticamente el sistema de pago de patentes en el país. No quiero con esto decir que la causa de que la industria no haya incrementado su producción durante todo este periodo haya sido la acumulación de cambios sustanciales en la regla del juego. Pero no puedo dejar de llamar la atención de que la industria ha tenido que dar soporte no solamente a caídas de leyes muy significativas en este periodo, lo que obviamente a todo lo demás constante incrementa los costos, sino que también ha tenido que interiorizar estos cambios legislativos que también han redundado en menores utilidades o mayores costos, dependiendo del cambio, y que obviamente, sumado a un sexto gran cambio que sería el Royalty 3, ¿ya? Aunque para muchos este es el primer royalty, este vendría siendo el Royalty 3, obviamente empieza a ejercer una presión que podría eventualmente gatillar que en definitiva la curva de producción de aquí hacia el futuro empieza a caer y sea muy difícil mantenerla.
En este periodo de tiempo, 1990-2020, que es el gráfico que estoy mostrando a continuación, la industria minera del cobre en el país ha hecho una contribución neta al país de 810.000 millones de dólares. Eso si sumamos no solamente las utilidades que han ganado todas las empresas, sino que también la contribución indirecta e inducida que ha tenido la industria sobre el mercado de proveedores, ¿ya? O lo que llamaríamos encadenamiento productivo, pero también sobre el mercado del empleo en el país, ¿ya? Por cada $1 que las empresas privadas del cobre han ganado para sus accionistas, el Estado de Chile ha recibido $4,5 en términos de recaudación fiscal, no solamente considerando impuesto a primera categoría, impuesto específico a la minería, sino que también el impuesto a los trabajadores, el impuesto adicional a la remesa de utilidades, etc. Obviamente, Codelco ha contribuido también, ya con excedentes bien interesantes en este periodo, pero la verdad es que cuando vemos la contribución mayoritaria de la industria minera del cobre en el país, la mitad de los dólares que ha ganado el país provienen del encadenamiento productivo que ha generado la industria en el país, que se ha transferido no solamente en una industria de proveedores, que es la segunda más grande del país, ¿ya? Después de la minería, sino que también eventualmente en una capacidad de desarrollo e innovación que hoy día nos está empezando a posicionar fuera de Chile, ¿ya? Como un mercado de proveedores para la minería mundial bien interesante. Entonces, la, la minería ha hecho una contribución significativa en este país y eso es algo que también todos tenemos que tenerlo claro, es un hecho, ¿ya? Pero es importante entender que la mitad de la contribución no proviene de los impuestos que pagan las empresas, ni de los excedentes de Codelco, ni eventualmente del empleo que genera. Provienen fundamentalmente del encadenamiento productivo. Este gráfico es un poco largo de entender, pero voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. A la izquierda, nosotros tenemos una simulación en base a un programa computacional complejo que trata de justamente entender cuál podría ser el impacto del proyecto de royalty original que se metió al Congreso este año en términos de la producción, la inversión y en definitiva los proyectos que tiene la industria minera privada. Aquí dejamos fuera Codelco porque entendemos que el royalty no le va a afectar sus decisiones. Ahora, el periodo en el que estamos analizando esto es desde el año 2023 al 2050. ¿Qué nos dice la simulación? Nos dice que en el estado actual del régimen tributario, si no hubiera nuevo royalty, si no existiera este royalty 3, la industria privada del cobre produciría entre el 2023 y 2050 casi exactamente 100 millones de toneladas de cobre fino, con una inversión de 76.000 millones de dólares y una recaudación fiscal, producto de todos los impuestos, de 150.000 millones de dólares. Estos números nos dicen que básicamente esta es una industria interesante para los próximos años, pero si se fijan en la producción de la industria privada, la producción de la industria privada se mantiene prácticamente inalterada hasta 2027, 2028, y de ahí en adelante, incluso considerando los nuevos proyectos que deberían entrar, ¿ya? La producción empieza a caer. Y eso es con el sistema tributario actual, a un precio de $3,7 la libra. Obviamente, si subimos el precio, van a entrar otros proyectos y eventualmente esto va a tender a mantenerse, pero $3,7 la libra es, entre otras cosas, el precio que hoy día el comité de expertos al que pertenezco ha definido para el presupuesto de la nación y es el que está usando el Ministerio de Hacienda en sus cálculos de cuál podría ser el aporte del royalty, ¿ya? Otro punto interesante es que la recaudación fiscal se mantiene más o menos constante pese a las caídas en la producción, ¿ya? Y que la contribución directa, indirecta, inducida de la industria privada del cobre al PIB de Chile es bien significativa, pero va cayendo en línea con la producción, ¿ya? Y eso en el sistema tributario actual. El empleo cae un poco más lento, pero tiene una tendencia decreciente hacia finales del año, de la década del 40. Y vemos que en realidad, si bien es cierto, la industria minera no emplea de forma directa una gran cantidad de gente,
cuando sumamos el empleo indirecto y el empleo inducido, vemos que al final del día alrededor de 400.000 personas en el país dependen de la industria privada del cobre, ¿ya? En este periodo de tiempo. Algo muy interesante es la distribución de estos números a nivel regional. Ya no tenemos los valores comunales, pero a nivel regional, ¿qué vemos? Que en este periodo de tiempo, 2023-2030, la región de Atacama, por ejemplo, debiera capturar 10.000 millones de dólares en nuevas inversiones, ¿ya? Y en términos de la contribución completa al PIB, incluyendo la contribución indirecta inducida, la región de Atacama debiera sumar 124.000 millones de dólares en este periodo de tiempo. Lo que son números para la región muy altos, ¿ya? Demostrando que hay una muy alta dependencia de la región de Atacama, evidentemente, a la industria minera privada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si se impone el royalty que originalmente estaba en el Congreso? Esto no tiene las últimas indicaciones, ya un modelo que sacamos ya hace un par de meses atrás, pero va en la línea de lo que debería ocurrir con las últimas indicaciones. Lo que mostramos es que el efecto neto, producto de los cambios de incentivo y básicamente depreciación de los activos en términos económicos, es que el país produciría 11 millones menos de toneladas, ¿ya? Respecto al caso base, manteniendo la legislación actual, ¿ya? Y eso se vería muy fuerte, y acá se ve el gráfico de la diferencia que hay entre el caso con royalty 3 versus sin royalty 3, y vemos que efectivamente hacia el 2035, los nuevos proyectos que entraban en el caso base, muchos de ellos ya no entran, y el país podría estar produciendo 600.000 toneladas menos de cobre fino en su industria privada del cobre, ¿ya? La buena noticia para el Estado es que este royalty 3 acumularía una recaudación fiscal adicional, ¿ya? Es decir, la promesa de recaudar más es cierta hasta el periodo hasta el año 2035, los primeros 10 años. De ahí en adelante, esta tensión que nos hablaba Jorge, de que el cambio en incentivos, la menor inversión, la caída en la producción sostenida en el tiempo, producto de las caídas en las leyes, hace que, en definitiva, la menor producción que estamos metiendo y las menores utilidades que al final del día estamos generando en el largo plazo, conlleven que después del año 2035 el efecto neto en términos de recaudación fiscal desaparezca, ¿ya? Y lo que es grave, ¿ya? Es que eventualmente el impacto en PIB a partir del año 2035 en adelante es del orden de 6.000 millones de dólares al año, lo que representa algo así como 2 puntos del PIB. Entonces, claro, los primeros 10 años este proyecto recauda 0,3% del PIB, ¿ya? Pero el impacto en el PIB de la nación es de 2 puntos, ¿ya? Lo que es bastante significativo, y obviamente eso se debiera haber transferido en un menor estado de riqueza o bienestar socioeconómico, ¿ya? Hicimos los cálculos y eso es así. El efecto en empleo hacia el año 2035 sería del orden de perder 60.000 empleos directos, indirectos, inducidos, y hacia finales del 2040, de la década del 2040, estaríamos hablando de casi 100.000 empleos. En términos de la región de Atacama, los números no son tan malos como en el resto del país, ¿ya? ¿Qué vemos acá? Que el impacto del royalty es que la región reduce su inversión en 400 millones de dólares desde la base de 10.000. Eso significa en la práctica que se queda un año sin inversión, ¿ya? Y en términos de PIB, se reducen poco más de 4.000 millones de dólares el PIB, lo que es semejante al PIB actual que tiene la región en un año, ¿ya? O sea, es una contribución que en la práctica se puede traducir en un año muy malo, ¿ya? Te quedan Pero 5 minutos, Juan gracias. Ignacio. Ahora, ¿qué es lo importante de toda esta discusión? ¿Ya? Lo más importante es que, yendo un royalty 3 y ya viendo royalty 1, ¿ya? Lo importante es para qué usamos la plata, esta mayor recaudación que sí existiría, ¿ya? Y acá el punto que quiero hacer es que
para que, como la minería va depreciándose en el tiempo y es una condición natural del negocio, y justamente la condición natural de ese negocio es lo que nos lleva a cobrar un royalty, porque el país se queda sin cobre, lo que hagamos con la plata del royalty es clave para asegurar que las futuras generaciones van a contar con un nivel de riqueza similar al nivel de riqueza que existe hoy en el país. Porque si no, el cobre en 100 años más no va a estar. Y si no invertimos bien esa plata, no vamos a tener una contribución de otra industria o de otro sector que pueda reemplazar al cobre, ¿ya? Esto en economía se llama la regla de Harvick, pero dice Harvick, mire, usted tiene que tomar la plata al royalty y reinvertirla, ¿ya? En capital o eventualmente en innovación y desarrollo que permita en el largo plazo, ¿ya? Reemplazar los activos naturales que está perdiendo, en este caso el cobre, por otros activos que le den valor al país, ¿ya? Solo para cerrar, me gustaría concluir diciendo que la industria del cobre, y en particular la industria privada del cobre, ha sido una industria que ha estado en los últimos 30 y tantos años en boom. Primero en boom de producción, después en boom de precio. No ha estado enfrentado a periodos importantes de recesión, ojo con eso, ¿ya? Segundo, ha hecho una contribución muy significativa al país que es conocida por todos, pero le estamos dando números y esos números son bien importantes. Tercero, la contribución que va a hacer la industria en los próximos años sigue siendo relevante, ¿ya? Ahora, sin la imposición de un nuevo royalty, vemos que los fundamentos del negocio ya no son tan buenos y en el caso base la producción del país va a ir cayendo sin nuevo royalty, ¿ya? Y eso es algo que no podemos evitar tener en cuenta. Entonces, la imposición de un nuevo royalty evidentemente le mete más presión al sistema, hace que se acelere esa caída y obviamente este trade-off entre ganar más hoy día para poder satisfacer las demandas sociales y versus quedar con menos plata para el futuro, es un trade-off que hay que tomar con mucha, mucha delicadeza, ¿ya? Y ojalá con una mirada a largo plazo pensando en las futuras generaciones. Mi último mensaje al respecto, y es algo que todavía no se está hablando mucho porque todavía no se resuelve si el royalty va o no, o en cuánto va, pero no podemos perder de vista que este mayor dinero que va a llegar a las comunidades locales, a las regiones, a las comunas, que en esencia me parece muy bien, ¿ya? Es muy importante que se invierta de una manera sabia, ¿ya? Es decir, que esa plata se utilice de una forma tal de que no vaya a pagar gasto corriente, porque eso es como comerse la plata, pero en el futuro no va a estar. Y lo que hay que tener claro con una mirada de 20, 30 o más años es que esa plata que hoy día las comunas, las regiones van a empezar a recibir, va a ir cayendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos que invertirla sabiamente y para eso creo que es fundamental que eh, transparentemos no solamente los ingresos que tengan los distintos actores respecto a este nuevo royalty, sino que también la gestión que se haga sobre ese dinero, ¿ya? De esa manera creo que vamos a avanzar no solamente en que la industria contribuya eh, más a la recaudación fiscal y en este caso particular a esta deuda entre comillas histórica que ha habido con las comunidades locales, ¿ya? Sino que más bien también haya una mayor transparencia de esa contribución y cómo esa contribución efectivamente está reinvirtiéndose de una forma tal de que podemos estar tranquilos que en 50, 100 años más, cuando no haya minería o la minería sea muy escasa, vamos a estar bien posicionados como país y por lo tanto nuestros nietos o tataranietos van a efectivamente seguir viviendo en un país próspero. Eso era lo que quería presentarles. Desde ya, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Ignacio. Te sobraron 10 segundos, así que hiciste un cálculo muy, muy bueno, muy ingenieril. Oye, entonces ahora, bueno, le doy saludo a César, que está con nosotros ya en la pantalla, pero antes de darle la pasada a César, le vamos a dar entonces la palabra a Michelle para que él haga su exposición de 20 minutos. Michelle, yo te aviso cuando te queden 5. Bueno, comienzo, por supuesto, por agradecer la invitación del Instituto de Ingenieros de Minas. Bueno, para hablar de este tema, que primero quiero
contarles que mi aproximación a la minería es más bien reciente, porque mi expertise es más bien por el lado tributario, ¿no? Entonces mi aproximación también es por ahí, ¿ya? Como una advertencia de las limitaciones que podría tener mi análisis, en el sentido que no conozco en tanto detalle, ¿no es cierto?, las características del sector, digamos, más en detalle. Entonces, bueno, quería yo hablar, antes de llegar a la propuesta de royalty, que me voy a enfocar ahí, mostrar algunas cifras de un estudio que me tocó realizar hace poco tiempo, a solicitud de la CEPAL, y que tenía que ver justamente con estimar el monto de las rentas económicas que ha generado la minería del cobre en Chile y en Perú, ¿no? El estudio era para Chile y Perú. Entonces, eso es lo que yo estoy mostrando aquí en este cuadro, en donde, bueno, se ve que entre el año 2000 y el 2019, en el caso de Chile, Codelco habría generado renta económica en torno a los 45.000 millones de dólares y las empresas privadas en torno a 127.000, es decir, 2,5, casi tres veces, ¿no es cierto?, la minería privada en relación a Codelco. Y bueno, y en Perú, ¿no es cierto?, donde la minería del cobre también ha estado creciendo de manera importante, esa cifra es del orden de 70.000. Ahí abajo está lo que representa en promedio un porcentaje del PIB, ¿no? O sea, en Chile, Codelco en promedio es 1,2 puntos del PIB y la minería privada 3,3 puntos del PIB. Y por supuesto hay una oscilación ahí dependiendo de los ciclos de precios, ¿verdad? Estas rentas económicas que generó la minería son mucho más importantes en el periodo 2005, 2009, 2010, 2014. En los otros quinquenios es bastante menor, e incluso a veces puede ser negativo, lo que en fondo significa que, por ejemplo, hay en el caso Codelco que las rentas, en el fondo que las ganancias han sido inferiores a la rentabilidad normal que se exigiría, ¿no es cierto?, por estar ahí. Y la segunda pregunta que era importante responder, y que también me parece interesante mostrar, es cómo se distribuye esa renta, ¿no? O sea, ¿quién se la apropia, como se dice normalmente? ¿Ya? Entonces, ahí vemos en el caso de Chile, y aquí estoy mostrando ya, dejando aparte fuera Codelco, o sea, estoy pensando más bien en la empresa, en la minería privada. El resultado concluía que el Estado se apropió del 41% de esa renta económica, y el 59% quedó en manos de las empresas privadas. En el caso de Perú, la empresa privada se apropió de un 54% en ese periodo, y el Estado más los trabajadores, por una norma que ellos tienen de distribución de utilidades de los trabajadores, se habría quedado con el otro 46%. ¿Ya? Entonces, la situación tributaria de la minería en este periodo fue cambiando, ¿verdad? Juan Ignacio mostraba, ¿no es cierto?, que hubo un royalty 1, un royalty 2, y otras medidas que han hecho que, por supuesto, el aporte tributario de la minería también haya ido aumentando, ¿ya? No quise mostrarlo acá para no llenarlos de cifras, pero si uno simula hoy día cuánto tributaría un proyecto minero por la legislación actual, ese 41% está hoy día más cerca del 46, 47%, ¿ya?, de proporción de las rentas que quedarían en manos del Estado. ¿Qué elementos creo yo que hay que considerar en una reforma a la tributación de la minería, o al momento de pensar en un royalty de la minería? Bueno, lo que he aprendido es que los especialistas indican que una buena práctica, sobre todo para países en desarrollo, es que uno combine tres instrumentos, ¿ya? Primero, el impuesto a las utilidades, que es el que grava la rentabilidad normal, igual que en cualquier otro sector económico, que es lo que corresponde a nuestro impuesto de primera categoría. En segundo lugar, se dice que es también conveniente algún royalty ad valorem, pero de tasa baja. Básicamente porque eso permite mayor estabilidad a la recaudación, porque permite al gobierno recaudar incluso cuando los precios están bajos, o al comienzo de los proyectos, cuando las empresas están todavía teniendo pérdidas. Y tercero,
más importante tal vez, un impuesto sobre esta renta económica o un royalty sobre utilidades, que es el elemento que permite extraer una mayor proporción de la renta económica que genera la minería. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, hasta hoy, ¿no es cierto?, o desde la instauración del royalty, del primer royalty, o en realidad llamado impuesto específico de la minería, podríamos decir que Chile ha definido instrumentos tributarios razonables. ¿Ya? Se optó por un impuesto específico sobre utilidades, ¿no es cierto?, más que ad valorem, y por un impuesto a la renta que sigue la misma lógica en la minería que en el resto de los sectores. Sin embargo, surge aquí el tema de si es adecuada o no el aporte que la minería hace al fisco. Entonces, en términos comparativos, uno podría concluir, y aquí lo vimos si nos comparamos con el caso Perú, de que podría haber un mayor aporte sin dañar necesariamente la competitividad del sector. Y uno de los problemas que uno observa es que el actual impuesto específico de la minería es poco progresivo, ¿ya? Y lo voy a mostrar aquí con un ejercicio bastante simple. Nuestro impuesto a la minería actual tiene una tasa máxima potencial en torno al 12,3%. Eso es lo máximo que se podría cobrar como porcentaje del resultado operacional. Sin embargo, si uno analiza qué precios debería haber para acercarse a esa tasa máxima teórica que está en la ley, la verdad es que es casi imposible, ¿no? Aquí yo estoy simulando cuál sería la tasa efectiva del impuesto específico de la minería a distintos precios del cobre. Entonces, si uno pensara en precios exagerados de $7 la libra, entonces esa tasa media del impuesto específico sería de solo 8,8%. ¿Ya? Entonces, esa es una conclusión que uno puede obtener en el sentido de que nuestro impuesto, si bien está bien pensado al ser sobre utilidades, es poco progresivo. En cuarto lugar, ¿no es cierto?, frente a una reforma tributaria a la minería, uno tendría que considerar que hay bastante heterogeneidad de los explotadores mineros, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, se ve afectado negativamente cuando uno piensa en establecer royalties ad valorem, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el proyecto actual presentado por el gobierno es bastante mejor que versiones anteriores que descansaban mucho más en royalties ad valorem. El problema de los ad valorem, ¿no es cierto?, es que se transforman básicamente en un mayor costo de producción, ¿ya? Y por lo tanto se hace menos rentable extraer todo el mineral, ¿no es cierto? Es como que eleva la ley de corte, se dice, ¿no? Entonces, claro, una mejor alternativa es modificar efectivamente el impuesto específico de la minería para hacerlo más progresivo. Y tal vez, siguiendo las recomendaciones, pensar en este piso mínimo de un ad valorem de tasa baja. Y teniendo siempre en cuenta, como digo ahí en el punto 6, la importancia de mantener la competitividad frente a otros países productores de cobre. Y bueno, he aprendido, ¿no es cierto?, también que que nuestros principales competidores, o el principal es Perú, ¿ah? Por eso es que las comparaciones que surgen generalmente son con Perú o también con Australia, ¿no? Ahora, ¿por qué hay gente que ha insistido tanto en el establecimiento de un royalty ad valorem? Bueno, una razón puede ser probablemente que se aplica en muchos países, ¿no? Pero la otra es que también hay la sensación de que en Chile la minería privada tiene mal cumplimiento tributario y que es más fácil evadir un royalty sobre utilidades que uno ad valorem. Digo que eso es lo que yo he percibido yo, y no necesariamente lo comparto, ¿no? Pero esta idea que existe se basa probablemente en algunos casos que existieron en el pasado, ¿no es cierto?, en donde había varias empresas mineras que estaban sobreendeudadas, ¿no? Como una manera, ¿no es cierto?, de remesar intereses en vez de utilidades y bajar la carga tributaria. ¿Ya? De hecho, hasta hoy, ¿no es cierto?, se repite ese como un argumento, ¿ah?, de mal comportamiento del sector.
Pero la verdad es que eso uno podría concluir que es parte del pasado, ¿no es cierto? Las empresas no tienen hoy día ese comportamiento, probablemente también porque ese comportamiento de los 90, al principio de los 2000, dio origen a algunas modificaciones legales, ¿no? Que establecieron normas para evitar esos comportamientos. Entonces aquí yo tenía unos datos en donde uno puede ver que el endeudamiento de las principales empresas del sector hoy día es bastante bajo, ¿no? De hecho, en esa tabla, el mayor endeudamiento hoy día es de Codelco, ¿no? Sin embargo, empresas como Saldívar, por ejemplo, que al principio de los 2000 estaban muy, muy endeudadas, hoy día tienen una relación deuda-patrimonio cercana a cero. Entonces, hay todavía estas sensaciones, pero que son más bien que no tienen que ver con lo que ocurre en la realidad. ¿Ya? Y un tema relevante también es el de la transparencia. ¿Ah? Yo creo que es importante y sobre todo, pensando en que existen estas percepciones de mal comportamiento, que exista también mayor transparencia en el sector. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad que los ciudadanos puedan acceder a los estados financieros de las empresas mineras, ¿no? Que sea obligatorio que las empresas mineras a lo mejor hagan públicos sus estados financieros. Y bueno, y eso hoy día existe en parte, ¿no es cierto? Todas las empresas que pagan impuestos específicos a la minería y que han firmado convenios de invariabilidad tributaria tienen la obligación de entregar sus estados financieros a la CMF. Pero es una obligación que se va a acabar junto con el término de estos contratos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que anticiparse a que eso ocurra, ¿no es cierto? Y establecer a lo mejor alguna obligación de mayor transparencia. Bueno, ¿qué podemos decir de la propuesta del gobierno, ¿no? Que está ahí en discusión? Lo primero es que yo creo que esta propuesta efectivamente sigue las buenas prácticas. Establece una tasa de valores, pero que es bastante baja, ¿verdad? Del 1%. Se eliminó además, ¿no es cierto?, la primera versión en donde se hacía un corte en 200.000 toneladas métricas de producción y se establecía un royalty más alto para aquellas empresas que producían más, una tasa de valores más alta. Bueno, y además este royalty se permite también suspenderlo en caso de pérdidas operacionales. Y por lo tanto, la mayor recaudación que se espera obtener va a recaer fuertemente en el royalty sobre utilidades, ¿ya? Y también, por supuesto, en el impuesto a la renta, que se mantiene en las mismas condiciones. Otro cambio que me parece importante, y entiendo que ha sido en general bien recibido, es que se vuelve a una tasa del royalty que es sobre el margen, sobre la utilidad y que depende del margen operacional, ¿eh? Y ya no depende esa tasa de cuál sea el precio del cobre. Cuestión que, por supuesto, perjudicaba sobre todo a las mineras que tenían costos más altos. Se retornó también a la idea de que se pueda deducir la depreciación de la base tributaria. Recordemos que en la primera versión del proyecto de ley se calculaba sobre un concepto que era más bien parecido al EBITDA y que no permitía deducir la depreciación, que por supuesto es un costo muy relevante para el sector. ¿Ya? Y se establece esta estructura de tasas progresivas. Y bueno, ¿y cómo quedamos en comparación con otros países? ¿Eh? Que es una pregunta siempre importante por el tema de la competitividad. Bueno, Hacienda ha mostrado sus simulaciones. Yo también he hecho las mías basadas en este estudio que les comentaba que me tocó hacer para CEPAL. Y por lo tanto, tengo aquí, voy a mostrar un gráfico en donde está la comparación de las tasas efectivas de tributación en Chile comparado con Australia y con Perú, ¿ya? Pero primero podríamos decir que, de acuerdo a estas estimaciones, Chile queda por debajo de Australia y Perú a precios inferiores a 3,9 dólares la libra, ¿ya? Chile se iguala con Australia a 3,9 y se iguala con Perú a un precio de 4,1. Y a precios superiores, la carga tributaria en Chile queda más alta que la de los otros dos países. Por supuesto que todo esto depende mucho de los supuestos que uno utilice para hacer la evaluación.
¿ya? De hecho, el Ministerio de Hacienda hizo un cálculo que se basa en el modelo que hicimos en este estudio, pero le cambia algunos supuestos, por ejemplo, de cuál es el porcentaje de distribución de utilidades, y eso cambia ya, ¿no es cierto?, estos puntos de quiebre que estoy mostrando acá. ¿Ya? 5 Entonces, minutos, Michelle. Perfecto, Jorge. Entonces, es muy importante cuáles son esos supuestos, y lo central, ¿no es cierto?, es que cuando uno compara con otros países, los supuestos sean los mismos para todos los países. En este caso se cumple. Entonces, acá yo muestro cuál sería la tasa efectiva de tributación en función del precio del cobre. La línea punteada inferior, ¿no es cierto?, es la situación actual. ¿Ya? Estos gráficos son siempre que uno los hace así para que se vean mejor dónde cruzan las líneas, ¿no es cierto? Pero parten 20, ¿no es cierto? Eso puede ser medio engañoso porque parece que actualmente fuera muy baja. Pero entonces, esta línea punteada es la situación actual, y la línea azul de aquí arriba es cómo quedaríamos con la propuesta del gobierno. ¿Ya? Fíjense ustedes que, por ejemplo, la línea verde, que es de Australia, Australia aparece con tasas efectivas muy altas a precios más bajos, y eso es fundamentalmente porque Australia, que en este caso estoy tomando la tributación de la provincia de Queensland, es básicamente un impuesto al valores. ¿Ya? Y entonces ahí uno ve claramente el problema del impuesto al valores, ¿no? Que a precios bajos aparece una carga muy, muy alta, ¿no? Porque no recoge el efecto de los costos, ¿cierto? Se aplica sobre los ingresos. Y la línea roja es Perú, ¿eh? Entonces, nos estamos igualando aquí en torno a los 3,9, 4 dólares la libra, y el diseño de la propuesta para Chile, en el fondo lo que logra es que haya una tasa muy progresiva de tributación, ¿ya? En donde quedamos por arriba para precios superiores a los 4 dólares, pero estamos por debajo para precios inferiores a los 3,8 o 3,9 dólares. Ha habido un debate respecto de si son esas las tasas o son otras, ¿eh? Porque hay varios estudios que dicen que en realidad con la propuesta Chile queda más alto que Perú, ¿eh? Entonces, a mí me tocó presentar en el Congreso, y aquí estoy replicando lo que yo mostré en esa presentación. Creo que la diferencia entre estas cifras y las de Hacienda respecto de otros estudios que dicen que la tasa efectiva en Perú es más alta, tiene que ver solamente con los supuestos. Y tiene que ver fundamentalmente con si uno calcula una tasa efectiva en valor presente o lo hace como tasa promedio anual de tributación. ¿Ya? ¿Y por qué es importante eso? Básicamente porque entre medio está el tema de la depreciación, ¿ya? En Chile tenemos un sistema de depreciación que para la minería resulta bastante acelerado, ¿ya? En Perú también tienen alguna depreciación acelerada para la minería, pero no tanto como existe en Chile, y en Australia es más bien una depreciación normal, ¿ya? Y ese elemento de la depreciación acelerada incide mucho en que, al calcularlo en valor presente, refleje una tasa efectiva de tributación más baja, lo cual tiene sentido, ¿no es cierto? Porque la depreciación acelerada es un incentivo tributario, es un beneficio que mejora el valor presente de los proyectos. ¿Ya? Yo ahí en el Congreso mostré este ejemplo que es muy sencillo, pero lo único que quiero decir con esto, para ir concluyendo, es que si yo tengo en cualquier proyecto una utilidad de 1.000 y una tasa de impuestos de 40, entonces claro, voy a pagar en promedio 40%, que sería mi tasa efectiva acá. Pero si tengo un sistema que me permite diferir el pago del impuesto, y en vez de pagar 400 pesos todos los años, pago 1.200 en el último, entonces en términos de valor presente, mi tasa de tributación es 36,3. Así, ese es más o menos como se tributa en Chile. En Perú y Australia es más como esto, en donde el impuesto está más bien repartido los 3 años, y por lo tanto la tasa es 40% en valor presente o en tasa promedio anual. Entonces, claro, aquí la pregunta es: ¿qué es lo que uno debería considerar en el debate? ¿Debo sacar una tasa efectiva promedio anual o debo sacarlo con valor presente? Y yo, la verdad es que no tengo dudas de que lo correcto es el valor presente, porque los inversionistas cuando evalúan sus proyectos calculan valores presentes, ¿no? Ahora, y otro elemento para concluir es que ninguno de estos modelos toma en consideración otras variables, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde son más altos los costos de producción?
¿ya? Que también son elementos que tienen que ver o que inciden a la hora de decidir, o dónde es más alto el costo de oportunidad del inversionista, etcétera. Entonces, la verdad es que todas las comparaciones finalmente tienen sus limitaciones, ¿no? Y por lo tanto, claro, es un debate que va a seguir abierto, pero creo que, de mi punto de vista, lo que se está proponiendo como nuevo royalty es relativamente razonable y no nos deja demasiado por encima, ¿no es cierto?, de otros países. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, te sobraron 2 segundos, Michelle. Muchas gracias. Bueno, y ahora los dejo con César, que tal como lo anuncié al principio, el alcalde de Freirina y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Atacama, que es parte de la mesa de trabajo de la Comisión de Política Minera, con quien tenemos este trabajo que nosotros lo hemos titulado Diálogos en el Territorio. Adelante, César, con tus 20 minutos. Yo te voy a avisar cuando te queden 5. Sí, bueno, yo saludarte, Jorge, saludar a todos quienes hoy día permiten también escuchar qué opinan también las comunas. Muchas veces se habla del royalty, hablan los expertos, hablan las autoridades. Sin embargo, hay una sensación desde las comunas, hay una acumulación de rabia, de esta mirada de postergación. Yo hoy día en la mañana, por ejemplo, estuve en la comuna de Tierra Amarilla, ya que hasta hace un par de semanas atrás, conocida por el famoso socavón, que se produce justamente con el tema de la extracción minera. Por eso hablo de la sensación esta de angustia que tienen las comunas. Nosotros vemos, bueno, hay un proyecto que actualmente se está discutiendo en el Parlamento, pero vemos que necesitamos que los recursos lleguen efectivamente a las comunas donde se genera la extracción minera, ¿ya? Es aquí donde se genera la contaminación. El día que nos conocimos a través de esta plataforma con Jorge, y aquí vuelvo a agradecer este espacio, agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas por considerarnos también en la conversación. Lo decíamos en esa primera reunión, esto nos hace bien, ¿ya? Esto permite de alguna u otra forma que se considere la opinión de los municipios. Yo les contaba que yo soy de una comuna pequeña, una comuna minera que en la historia, claro, se hizo conocido allá por el 1932 con su famoso mineral de oro de Capote, ¿ya? Yo siempre pongo el ejemplo de ese mineral. A mí me gusta mucho la historia. Sin embargo, bueno, nuestros viejos que trabajaron en el mineral de Capote, allá quedaron los hoyos, dicen los viejos. Nosotros quedamos todos silicosos, no nos quedamos con nada en definitiva. Y cómo eso tú hoy día lo llevas a la práctica, y claro, estoy hablando de muchos años después, y la sensación, por eso hablo, de que tenemos es que seguimos igual, ¿ya? Yo ahí, las comunas de Atacama son todas comunas mineras, y no han experimentado un desarrollo en infraestructura, en equipamiento, a pesar de que durante toda la historia, vuelvo a insistir, se ha extraído miles de toneladas de minerales, y que han dado la riqueza de alguna u otra forma a las empresas transnacionales y al Estado mismo, ¿ya? O sea, lo que nosotros decimos, que no hay ese retorno, ¿ya? Y ahí es donde estamos bien esperanzados, ¿ya? Que se pueda legislar en este sentido. Es una acumulación de situaciones. Por ejemplo, el pago de las patentes, estas grandes empresas no las pagan acá en nuestra región. Todos tienen domicilio en Las Condes. No tengo nada contra quien vive en Las Condes, pero allá tienen sus oficinas, su casa matriz. Los pagos de las patentes comerciales las hacen allá. Y vuelvo a insistir que las patentes comerciales, bueno, se efectúen en las comunas donde se genera todo esto. Vuelvo a insistir, hablo mucho de la contaminación.
Por lo tanto, espacios como el que hoy día tenemos, esta grata conversación. Los municipios, en este sentido, los alcaldes no somos los enemigos del progreso, del avance. Necesitamos, obviamente, seguir trabajando, pero ahí donde consideramos también que se nos escuche. Yo hoy día quise compartir con ustedes un documento que sacó la Asociación de Municipios del Norte de Chile. Si bien yo soy presidente de la Asociación de Municipios de Atacama, los municipios del norte también estamos organizados y también le hemos presentado también documentos a los parlamentarios para que se nos puedan considerar, y sin dar la lata, por ejemplo, en cuanto a la distribución del royalty, las externalidades negativas que impactan de manera significativa, dice, en cada una de las regiones donde se genera la riqueza en todo el país a partir de la actividad minera, por lo cual resulta justo que una parte sustantiva de los recursos que se producen a partir de una compensación como el royalty se distribuya en las regiones mineras. En atención a lo anterior, proponemos la siguiente distribución nacional, considerando las regiones mineras y también a las no mineras. El 50% decimos distribuir en partes iguales a las 16 regiones del país, un 50% distribuir exclusivamente en las regiones mineras del país. Y aquí es donde se propone un criterio de distribución de los recursos correspondiente exclusivamente a las regiones mineras. Considerar los porcentajes que aportará la gran minería del cobre de cada región al total del royalty minero, estableciendo relación directa proporcional entre dicho porcentaje y el porcentaje que deberá recibir cada una de las regiones mineras. ¿Ya? A lo anterior, considerando la necesaria compensación por la pérdida al valor patrimonial, en tanto el cobre es un recurso no renovable y la extracción, dice, del mismo provoca una vulneración a la riqueza del país en general y de las perspectivas de la región en particular. A mayor volumen de producción de cobre es mayor la pérdida del valor patrimonial y por lo tanto la compensación entendida como el porcentaje del royalty minero para ser distribuido en las regiones mineras se propone, dice, directamente proporcional. Y aquí también se menciona esta distribución del royalty en las regiones mineras. El 100% del royalty minero se distribuirá, dice la propuesta, en cada una de las regiones mineras de la siguiente forma: el 50% en gobierno regional y el 50% en las municipalidades, ¿ya? Considerando muy necesario que las comunas de las regiones mineras cuenten con la asignación directa de recursos sin que tengan que gestionar con los gobiernos regionales, los cuales involucra un proceso que hace menos oportuna la inversión necesaria para contribuir a prevenir, mitigar o superar los riesgos que conllevan las externalidades negativas de la producción minera. Y aquí también hay una nueva fórmula de distribución: 30% del royalty minero asignado a cada región minera se distribuirá equitativamente en cada una de las comunas que integren la respectiva región minera, y el 70% del royalty minero se distribuirá exclusivamente en cada una de las comunas mineras de la respectiva región. Yo me quiero quedar también con lo que mencionaba Juan Ignacio, ¿ya? En cuanto a que aquí también tenemos la tremenda responsabilidad de invertir, decía él, de manera sabia, ¿ya? También soy alcalde de una región que ha sido también fuertemente cuestionada por la mala administración de los recursos, ¿ya? En eso muchas veces nos tenemos que hacer cargo de los errores que han cometido otros, ¿ya? Hay algunos incluso con temas judiciales entre medio, ¿ya? Y en mi región no he estado exenta de eso, por eso también tomo lo que hablaba Juan Ignacio en cuanto a invertir de manera sabia. Y claro, decirle tomen municipios, cualquier alcalde se volvería loco, en festivales quizás, ¿ya? Aquí también hay una propuesta del sistema de control. Dice: consideramos necesario establecer un sistema de controles eficaz y eficiente para el resguardo de la generación
del uso de los recursos del royalty minero, para lo cual se propone instalar una unidad de control exclusivamente para el royalty minero, radicada en cada Contraloría Regional o Gobierno Regional. En cualquiera de las alternativas no se trata de agregar fiscalización y control, sino exclusividad que facilite la necesaria eficiencia y eficacia, dice. La unidad de control tendrá dos funciones principales: controlar el buen uso de los recursos del royalty minero y cautelar la no evasión de la tributación. Es parte de lo que del documento que elabora la Asociación de Municipios del Norte de nuestro país, y que queríamos también aprovechar este espacio para compartir con ustedes. Yo vuelvo a saludar este espacio, agradecer, yo creo que son muy necesarios. Mañana quizás con los demás alcaldes de la región de Atacama, con los alcaldes de la zona norte, me gustaría, y se lo presenté en algún momento a Jorge, la posibilidad de tener un encuentro también con los parlamentarios también, que son los que muchas veces toman decisiones ahí en el Parlamento. Esperamos que sean buenas decisiones, pero eso es lo que quería compartir con ustedes, agradeciendo nuevamente a nosotros como Asociación de Municipios de Atacama un tremendo espacio para también manifestar nuestras inquietudes en torno a un tema bueno. Extraordinaria tu alocución, César, me encantó escucharla porque la verdad es que desde la primera reunión ha habido mucha franqueza, y cuando nosotros íbamos, y me da un poco de vergüenza decirlo, inocentemente con Julio a la primera reunión que tuvimos con la Asamblea, llenamos como 5 páginas de cuál era el sentimiento que tenían ustedes. Y efectivamente, entonces además me gustó mucho que mencionaras la tarea que hemos tomado juntos, que es el tema de las patentes mineras, el pago de las patentes comerciales, que las patentes comerciales se tienen que pagar en las comunas mineras. Entonces ahí hay un aviso a todas las empresas mineras, que yo diría que quizás incluso por un tema histórico de que el contador tenía que llenar un formulario, lo llenaba y le salía más fácil ir a pagarlo a la tesorería que tenía en la municipalidad al lado, y esa historia se quedó un poco pegada. Y además, cuando tú planteas que una de sus preocupaciones, que también ha sido un tema que hemos conversado en varias de las reuniones que hemos tenido, que ustedes tienen que preocuparse del control, cómo se controla y cómo se le avisa a la gente, cómo se le comunica a la gente que esto que se está haciendo en este lugar de la comuna tiene relación con las empresas mineras, para que haya una asociación mucho más directa. Entonces, yo creo que tú nos has recordado varios de los temas que nosotros tenemos en trabajo, y yo espero que algunos de los que estamos escuchando acá tomemos alguna de estas tareas y las empecemos a empujar con el mismo entusiasmo que estamos trabajando con César. Han llegado varias preguntas. Yo quiero hacerle una a César. Voy a hacer todas las preguntas juntas, para que les aviso, para que tomen un lápiz y las anoten. Entonces voy a hacer una pregunta a César, que si bien es cierto, lo dijiste, quizás sería bueno cuando uno dice tienen que llegar más fondos a las municipalidades, ¿cuáles son los actores específicamente a los cuales tú les atribuyes una responsabilidad, y en aquellos actores cuál es esa responsabilidad más importante? Juan Ignacio decía invertir en forma sabia. En una reunión previa que tuvimos con Michelle y con Juan Ignacio hablábamos de la importancia de que los proyectos de ley que recaudan más dinero tengan una orientación ya definida de qué es lo que se quiere hacer con esos dineros. Entonces, desde tu visión, César, ¿cuáles son esos actores para dejarlos con una tarea lo más concreta posible? Después, a Michelle hay una pregunta relativamente técnica que dice: ¿la tasa efectiva de tributación de Perú incluye las gratificaciones legales a los trabajadores o es solo lo recaudado por el fisco? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta del público que yo se las voy a dejar abierta a Juan Ignacio y a Michelle, que tiene relación con algo que también tocamos en nuestro café previo, que ¿quién es nuestra competencia? Y yo mencionaba en esa competencia el caso del Congo, ¿no es cierto? Y lo vinculo con otra pregunta que las presentaciones de Juan Ignacio y Michelle
son distintas, pareciera, porque uno habla de las rentas económicas y Juan Ignacio habla de los dólares que se recaudaron y a dónde fueron esos dólares recaudados. Quizás sería bueno, para los que no tenemos la formación económica, entender cuál es la diferencia entre renta económica y los dólares que se cuentan uno por uno. Una mirada, quizás es una pregunta que es técnica, pero yo quiero dejársela a César. ¿En qué medida crees tú que este potencial riesgo de menor recaudación en el futuro que mencionaba Juan Ignacio en su presentación, de una caída significativa, tú crees que está siendo considerado por los elementos políticos en el Congreso y la comunidad política? Partamos con esa y les damos la palabra en el sentido inverso a cómo lo hicimos. Primero César, después Michelle y después Juan Ignacio. Sí, donde, por ejemplo, apuntaría la inversión quizás de los municipios, por ejemplo, lo que decía, queremos ver infraestructura que ayuden al desarrollo económico en muchas... nosotros tenemos que estar esperando que los gobiernos de turno se pongan a trabajar en sintonía con los municipios. Y lo que siempre hemos hablado, quizás una hoja de ruta, una buena planificación. Imagínate temas tan sensibles en nosotros, por ejemplo, la falta de caminos, el mejoramiento en salud, donde quienes salen siempre a levantar medioambiental, por ejemplo, cuál es la mirada que tenemos de preocuparnos por nuestro medio ambiente. Quizás hoy día, por ejemplo, cuando se dice no, se va a invertir en ciencia y tecnología, yo te digo, ya bien, en ciudades grandes quizás se podría ver los efectos, pero en una comuna pequeña como la nuestra, te hablo de Freirina, no vemos esos recursos, quizás en algo concreto que la comuna pueda percibir, que mira, eso corresponde a las plata que nos están quedando en nuestra región. Quizás la mirada no sería tan crítica como lo es hoy día. Yo de verdad en algún momento lo hemos visto, lo hemos analizado. Yo estoy preocupado. Hay proyectos, ahí el expositor mencionaba de las proyecciones que se tienen en la comuna, o sea, en la región, pero hoy día también tenemos que organizaciones han paralizado la ejecución de varios proyectos. De qué manera nosotros nos adelantamos a eso y no andamos improvisando. Siempre estamos actuando en torno a la improvisación, de qué manera la empresa, el Estado, los municipios se sientan y ven cuáles son las proyecciones y en esto no ser tan cortoplacista. Ya muchas veces trabajamos durante el periodo y la mirada de un municipio. No, uno tiene que hacer una proyección a futuro. Y por lo tanto, en eso yo quizás apuntaría hoy día a dónde los recursos y en quiénes, eso sería más que nada de los municipios. Eso. Gracias, César. Michelle. Sí, la pregunta, claro, respecto de si en el caso de Perú se incluye o no las gratificaciones. Es una pregunta bien técnica, pero importante, porque lo que ocurre es que en Perú, que es algo que se ha debatido también, existe una norma que obliga a las empresas de todos los sectores, pero en particular a la minería, ¿no es cierto?, a repartir el 8% de las utilidades a los trabajadores. Entonces, siempre surge la pregunta si eso es o no equivalente a un impuesto. Entonces, algunos dicen sí, porque es un porcentaje de la utilidad igual que el impuesto a la renta, y otros dicen no, porque finalmente eso se va a ajustar en las remuneraciones de los trabajadores y es como parte del sueldo, ¿ya? Entonces, seguramente las remuneraciones mineras en Perú son más bajas que en Chile, pero se compensan con esta gratificación. En el cálculo sí las incluí, y la razón fundamental de por qué las incluyo, aparte de que es también un porcentaje de la utilidad igual que el impuesto a la renta, es que esta gratificación en Perú
tiene límites, ¿ya? O sea, el trabajador se lleva el 8%, pero hasta un cierto monto. Sobre ese monto se transforma directamente en un impuesto, ¿ya? Que va, si mal no recuerdo, a los gobiernos locales, ¿ya? Entonces, de mi punto de vista, se parece mucho más a un impuesto que otra cosa, ¿ya? Así que esa sería la respuesta. Y en relación a con quién nos comparamos, claro, también una pregunta difícil. Pareciera que es Perú, ¿no es cierto?, nuestro país de comparación. Porque ahí la pregunta que creo que hacía Diego Hernández, ¿no es cierto? Dice, claro, Australia es el sexto productor mundial, pero tampoco hay tanta diferencia, creo, en producción entre el tercero y el sexto, ¿cierto? Entonces, antes está Estados Unidos, China, el Congo, ¿eh? Es como que finalmente no hay muchos países para compararse, ¿eh? Perú y no mucho más. Eso es lo que podría comentar. Gracias. Juan Ignacio. Sí, mira, yo con respecto a la problemática y la diferencia entre renta minera y lo que yo presenté, ¿ya? Lo que yo presenté corresponde a básicamente la plata que entró directa o indirectamente al país, o que se generó como riqueza, ¿ya? Entonces son dólares que podemos tener en el banco o los gastamos en otra cosa, pero son dólares, digamos, reales, ¿ya? El concepto de renta minera es distinto. El concepto de renta minera que ha estado en la discusión técnica es tremendamente engorroso, ¿ya? En la economía de minerales uno define renta minera como todas aquellas utilidades que en esencia yo podría extraerle al productor sin modificar su comportamiento. ¿Ya? Una definición muy engorrosa que en la vida real es, yo creo que prácticamente imposible de derivar correctamente, ¿ya? Ahora, acá hay un cuidado que tenemos que hacer también cuando pensamos en la renta minera, que es la renta que uno podría atribuir a la calidad del depósito. Es como decir, mira, pensando en los 90, Escondida era tan rico que cuando partió explotándose, las tremendas utilidades que hacía en ese entonces la empresa controladora, en gran parte se debían a esta renta minera, asociada no a su capacidad técnica de gestión o a las inversiones que había realizado, sino que más bien a la calidad supernatural del recurso, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, ayer leía un paper de 1984 de un gran economista australiano, Michael Porter, que hablaba precisamente de este tema de los royalties en Australia en ese entonces, 1984. Y él decía, cuidado con tratar de extraer la renta minera, porque teóricamente una mina que ya está funcionando, ya no tiene que invertir más, claro, se le puede extraer y en teoría va a seguir produciendo. Pero el negocio minero tiene una particularidad muy, muy clave que si no entendemos, vamos a cometer errores. Cuando nosotros buscamos los depósitos, el sueño del explorador, del geólogo, de la empresa minera, es volverse rico, ¿ya? O sea, lo que gatilla la búsqueda de depósitos es volverse rico. No es tener una rentabilidad que tendría cualquier empresa en la bolsa o un 8% después de costo, no sé, ¿no? Realmente lo que motiva al explorador a hacer algo que es tremendamente riesgoso, que en 1 de cada 100 veces va a encontrar un depósito para hacerse rico, es volverse rico. La probabilidad de encontrar algo para volverse rico es muy, muy baja. Es como cuando uno compra el loto. Uno compra el loto no para tener una rentabilidad del 8% sobre lo que compró. Lo compra para volverse rico. La probabilidad es infinitamente baja. Pero si no entendemos eso, entonces estamos sonados en buen chileno. Porque la verdad es que lo que podría ocurrir es que con un royalty que desincentiva a través de poner un cap, un techo, a las rentabilidades sobrenormales, es que, por ejemplo, todo el esfuerzo que se ha hecho en liberar área para hacer más exploración en el país a través de las modificaciones actuales de la ley PGU, se perdería porque igual nadie vendría a explorar a Chile si encontrar un depósito en Chile de una calidad sobresaliente no te permite volverte rico, porque nadie compraría el loto con la expectativa de ganar 8% sobre el valor del boleto. Nadie. Entonces, eso
que lo dice Michael Porter en 1984. Yo lo estoy trayendo a la vida real hoy día y lo estoy comparando con el tema de los juegos de azar, pero es una realidad y una propiedad innata de la expectativa que tiene el inversionista original en minería. Y si no entendemos eso, realmente vamos a estar pensando como los libros que aplican para las empresas que no son mineras, ¿ya? Entonces, yo estoy a favor de que la industria haga la mayor contribución al país y a las regiones en las que están. Y yo creo, lo dije, creo que hay una deuda histórica, no de la minería en las regiones, hay una deuda histórica del Estado en las regiones, porque la minería ha hecho una contribución, lo mostré, pero claro, a través de los organismos centrales, y esa contribución no ha permeado necesariamente en las regiones, ¿ya? Entonces, la minería tiene que hacer la máxima contribución al país. Yo estoy hablando a favor de Chile, no a favor de la industria privada. Obviamente hay un trade-off, y la verdad es que en este juego hay un win-win. Aquí no es que yo le quito al que tiene y así yo quedo mejor, porque el que tiene se va y deja invertir, y al final del día yo voy a quedar peor. Acá hay un juego en el que o ambos ganamos o ambos perdemos. Y claro, puedo ganar en el corto plazo, pero la experiencia internacional histórica de cientos de años es que cuando un Estado trata de expropiar la renta minera, ¿ya? Lo único que ocurre con esa industria es que la industria desaparece a los pocos años, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con la recomendación del libro de la renta minera, que incluso en el libro que yo tengo escrito con Tilton aparece, ¿ya? Pero aparece con estos cuidados. Ojo que si teóricamente se puede expropiar, hay que tener las consideraciones de largo plazo, cuál va a ser el impacto sobre la exploración, cuál va a ser el impacto sobre la inversión, porque ninguna empresa minera va a invertir en un proyecto minero si no tiene la expectativa de volverse rico con ese proyecto. Tampoco. ¿Ya? Ese sería mi comentario. Ya. Como última ronda de preguntas, quiero dejar dos preguntas y ustedes vean si la responden o prefieren aprovechar este tiempo para un mensaje. En la última parte del foro le vamos a dar la participación a nuestro presidente. Entonces, las preguntas que tengo yo y que están en el chat, pero igual se las quiero hacer. ¿Qué pasa con el tema de las zonas de sacrificio? Y creo que ahí César tiene algo que decir porque él tiene harta experiencia en proyectos grandes que se han querido instalar. ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio? La pregunta es un poco más elaborada de José Cabello, que siempre nos acompaña en esto, es cómo se consideran las zonas de sacrificio en todos estos cálculos, en todas estas estimaciones. Esa es la primera. La segunda pregunta es una pregunta media filosófica y tiene que ver con ¿qué problema están resolviendo cada uno de ustedes cuando hace estos cálculos? Porque si el problema que estamos resolviendo tiene relación con generarle impago de impuestos a empresas que existen, el problema se resuelve de una manera. Si el problema que estamos resolviendo es que queremos o no queremos atraer cierto tipo de empresas para que vengan a invertir en Chile, se puede resolver de varias maneras distintas. Uno podría decir, no quiero grandes empresas, quiero chicas, entonces hago beneficios tributarios para las chicas, para las grandes no. Entonces, ¿qué problema están resolviendo cada uno de ustedes? Y con eso toco también una pregunta que hacía José Cabello, en quien nos recordaba que somos muy importantes en reserva. Juan Ignacio le contestó, y una cosa son las reservas y otra cosa es que se produzcan inversiones significativas sobre un porcentaje muy pequeño de reserva en un país no tan relevante y que nos puede quitar competitividad. Entonces, la segunda pregunta es esa, y lo tercero es dejarles un espacio para que aprovechen de despedirse de nuestra audiencia. Sí. Yo, perdón, bueno, y en el orden, y en el orden vamos a dejar primero a Juan Ignacio, después a Michelle y a ti, César, al final, para que tú cierres y no se nos olviden tus palabras. Vale. Oh, mira, yo más que responder a las preguntas, que creo que dentro de todo ya lo he hecho, o los demás panelistas lo han hecho y seguramente lo van a exponer mejor que yo a continuación. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad. Me quedo tremendamente aliviado con lo que decía el señor alcalde respecto a que ya se está pensando a nivel de municipalidades en una forma de organizar esto, ¿ya? Porque me parece que es lo responsable, ¿ya? Yo creo que acá
Lo importante de todo esto, me encantaría saber, y lo hemos conversado con Michelle y con mucha otra gente en la industria, qué se ha hecho con la plata del Royalty 1, ¿ya? Pero eso no es público, no es transparente, no sabemos. Y creo que es tremendamente importante, ¿ya? Entonces, el avanzar en esa dirección, en buscar qué oportunidades reales, concretas tiene cada comuna, cada región, que entiendo perfectamente no tienen por qué ser las mismas. O sea, concuerdo que a lo mejor en Freirina la oportunidad de hacer investigación y desarrollo es baja hoy día, pero a lo mejor hay otros proyectos concretos que pueden generar mucho valor a nivel comunal, que pueden tener esta mirada de largo plazo, y que básicamente habría que empezar a empujar cualquiera sea el royalty que salga. O sea, a la medida que empiezan a llegar más recursos, es importante tener esto, y ojalá que cualquier ciudadano común en Chile tenga una página web a la que dirigirse y ver cuánta plata ha entrado, a quién la ha entrado, qué ha hecho con esa plata, cómo se está invirtiendo, cuál es el beneficio para que en 20 años más hayan académicos que digan, bueno, ¿y cuál fue el retorno de toda esta inversión? ¿Fue bueno? ¿Este proyecto ex post generó lo que tenía que generar? ¿No lo generó? Yo creo que en la medida que creamos accountability, ¿ya? Todos nos hacemos más responsables y más cuidadosos, y eventualmente esos fondos van a ser mejor usados. Gracias, Juan Ignacio. Michelle. Sí, me quedé pensando en la pregunta de qué problema estamos resolviendo. A ver, yo creo que lo que yo intentaría resolver, digamos, es cómo podemos optimizar los recursos que somos capaces de obtener de los recursos mineros. Pensando en todos los efectos, digamos, no para el próximo año, sino que en el largo plazo, ¿no? Coincido en eso con el planteamiento de Juan Ignacio. Y entonces ahí, claro, es un tema que es muy difícil de responder, ¿ya? Yo creo que casi todos apuntamos a lo mismo, ¿eh? Pero tenemos diferentes aproximaciones, en fin. Porque, por ejemplo, yo creo que con la propuesta actual, efectivamente se está intentando quedarse con un mayor porcentaje de esa renta económica. No tengo los cálculos exactos, pero si mal no recuerdo, de todas maneras estamos hablando del 55% de la renta económica. O sea, no es que uno quiera extraer el 100%, ¿ah? Que me parece, claro, que sería inviable por dos motivos. Primero, porque Perú no extrae el 100%, entonces es un tema de competitividad. Y también por lo que decía Juan Ignacio, que es un tema que yo al menos no lo había reflexionado tanto, esta idea de que el explorador busca hacerse rico, ¿ah? Pero me hace sentido, digamos, ¿no? Pero por eso tampoco desde ese punto de vista me parece que lo que se esté proponiendo sea exagerado. Pero la verdad es que uno no maneja todos los elementos, ¿no? Entonces yo por eso igual soy cauto cuando digo, me parece que esta medida está en la línea correcta, porque creo que, claro, hay muchos elementos y por eso yo al principio advertía, yo no soy especialista minero, no tengo mucha idea de qué tan distintos son nuestros costos a los que tiene Perú en términos de operación y cómo se influye, en fin. Pero eso es lo que yo diría como reflexión. Y también enfatizar, yo creo, la idea de la transparencia, de cómo podemos hacer que el sector sea más transparente. Es lo que decía Juan Ignacio, ¿no? El cómo también, de parte del Estado, en cómo se usan los recursos, y de la empresa privada, ¿no es cierto? Qué es lo que está obteniendo y cuántos impuestos está pagando. Vale, muchas gracias, Michelle. César, por favor. Bien, yo también me voy a colgar, he colgado toda la presentación de palabras que mencionó también Juan Ignacio, en cuanto a esta deuda, no tan solo, bueno, la mirada que él decía, es la deuda histórica del Estado de Chile con comunas como la nuestra, ¿ya? Aquí, de alguna u otra forma, claro, las empresas pasan, no tan solo las empresas privadas, sino también las empresas del Estado también han hecho lo propio. Creo que el ejemplo de Freirina, donde en algún momento se trató de imponer algo, ¿ya? En particular un proyecto agroindustrial, y de ahí nosotros señalábamos que nunca más se tomaban decisiones a espaldas de la ciudadanía,
y hoy día con respecto a esta discusión que se está dando de este royalty, importante sería bajar la información o escuchar qué están diciendo los territorios. Yo creo que en este país que hoy día todavía sigue muy molesto, ya conocido fue el estallido social, donde comunas como la ajena también a manifestar su enojo. Alguien preguntaba, por ejemplo, aprovechando el ejemplo Capote, decía, ¿cuál fue de la comuna mientras estuvo? O sea, Capote tuvo teatro, tuvo canchas de tenis, pero Capote ya no está, y hoy día, desde el municipio, hoy día estamos haciendo gestiones para su declaración de sitio histórico, monumento nacional, y darle desde la mirada turística y todo. Por eso, en esta discusión que hoy día se tiene con el tema del royalty, obviamente también bajar a escuchar qué dice la comunidad, y vuelvo a insistir, ya ejemplos tenemos suficientes ya para aprender, y yo creo que en esa parada estamos los alcaldes de alguna u otra forma de aportar. Nosotros somos los que de alguna u otra forma tenemos que escuchar todos los días los lamentos de la comunidad, las quejas, por lo tanto, importante sería en esto escuchar la opinión de los municipios. Así que yo creo que este ejercicio que hemos tenido en el día de hoy de escuchar a gente que sabe, y escuchar también la opinión de nosotros desde los municipios, con todas quizás nuestras falencias, pero ponernos a disposición y echar todos para adelante. Si obviamente nosotros no nos de cerrar o que no prosperen proyectos mineros. La historia de Freirina, siempre lo digo, se escribe en torno a la minería. Nuestros viejos todavía siguen de manera, los pirquineros, nuestros viejos siguen ahí detrás de los cerros sacando su mineral. En algún momento lo conversábamos con Jorge, los dos últimos proyectos mineros que han aparecido en Freirina, y ahí no hemos tenido muy buena suerte después de haber tenido, yo les contaba el ejemplo del mineral de Capote, que era un mineral de oro. El último proyecto que se nos vino a presentar al municipio era de cobalto. Nos pusimos contentos, dijimos, vamos con ese proyecto minero. Desde el municipio, bueno, se hicieron de explicarle a la comunidad ya del cobalto, no era de cobalto, y antes una mina Cerro Blanco de titanio, ¿ya? También acá en la comuna de Freirina, ambos proyectos no prosperaron, no porque la comunidad no quiso, y ahí quizás la información misma, falta la inversión para sacar esos proyectos adelante. Consiguieron su resolución de calificación ambiental, pero alguien podría pensar, Freirina, campo minado, no van a querer que este tipo de proyectos siga adelante, con la mala fama que quedamos con lo de AgroSuper. Proyectos consiguieron su resolución de calificación ambiental, porque vuelvo a insistir, la historia de Freirina se escribe en torno a la minería, no somos los proyectos, pero hay que hacerlo bien, y el ejemplo de Freirina con el proyecto AgroSuper, creo que tenemos que aprender que nunca más se toman decisiones de la comunidad sin escucharlos, sin poder resolver. Vuelvo al inicio, este clima, esta sensación de postergación, ojalá que en algún momento se pueda revertir y que nos pueda ir bien también a nuestras comunas. Así es que yo quiero, para finalizar, agradecer este espacio. Ojalá tengamos muchos más que permitan a nosotros ir aprendiendo, y bueno, que también ustedes vayan aprendiendo también desde las comunas también, pues hay mucho que datos que entregar. Así que muy agradecido de este espacio. Voy a transmitirlo también al resto de los alcaldes, lo importante que ha sido para mí en lo personal, y que ojalá, bueno, tengamos un espacio más adelante en la cual puedan participar todos los alcaldes, no tan solo de la región de Atacama, sino que de la zona norte de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, César. Vamos a liberar a Juan Ignacio, que tiene un compromiso a las 5. Y antes de terminar, yo los quiero dejar con el presidente del Instituto de Ingenieros
de Mina, don Sergio Demetrio. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, este tema del royalty, obviamente el instituto siempre ha estado muy interesado, de hecho la primera vez también, en el año 2005, cuando se decidió hacerlo un impuesto al valor, o sea, un impuesto, digamos, específico. Y porque nuestro instituto tiene muy claro que la minería para nosotros es una herramienta para el desarrollo del país. En eso tenía mucha razón Juan Ignacio Guzmán, que se acaba de ir, de que esta minería, de alguna manera, en algún momento puede terminar. Y las platas que se obtienen tienen que invertirse de tal manera que el día de mañana se mantenga una actividad que sobreviva más allá de la minería. Ahora, el tema del royalty, en el cual ya se ha dado, hay harto carrete en el tema, creo yo que finalmente se ha llegado a un punto que creo yo ya tiene muy poco más que mejorar, y falta ahora de que finalmente se formalice y se termine toda esta suerte de incerteza que le da a los inversionistas y toda la ansiedad que provoca tanto en las zonas mineras como en todo el mundo ligado a la minería. Así que nosotros esperamos eso. Nuestro instituto va a seguir haciendo cosas en favor de la minería. Estamos tratando de aportar en la medida que podemos. A veces nos toman más en cuenta, otras veces menos en cuenta, pero nunca vamos a bajar los brazos. Finalmente, yo quiero pedir un aplauso para los que organizaron esto, que son los actuales directivos, el actual directivo y el actual presidente, don Julio Cifuentes, que es el presidente de la Comisión de Política Minera. Bueno, es cada año, así que este año al menos ha hecho una muy buena labor. Así que vamos a ver cómo será el próximo año y por dónde nos vamos a ir. En todo caso, hay un punto que no quiero dejar me llamó la atención, ya que está el alcalde Freirina. No quiero que pase como el proyecto de ustedes, que se creó una tremenda expectativa, entró gente que no le interesaba, no arreglaron las cosas y todos perdieron. Todos perdieron. No me gustaría que el royalty se transformara en lo mismo, que todos perdamos. Eso sería muy terrible. Y lo que más importante no es el reparto mismo, porque el royalty finalmente se suman los impuestos y una forma que tiene de repartirse el negocio entre el Estado y el que invierte su dinero la arriesga. Es un repartir las utilidades del negocio. Pero todos los que están y que no son parte de la propiedad viven de estas actividades y viven de los costos. Porque la gente que está en la zona, la gente de Freirina, no va en las utilidades de las mineras que tiene Freirina, va en los costos que esas empresas generan y la actividad económica que generan en la región. Y eso queda para el chileno de a pie. El reparto de utilidades es un gallito entre los políticos, digamos, y los dueños del capital, porque ese capital, finalmente, esas utilidades hay que invertirlas de nuevo en el país, y cómo las invierten, las deciden, bueno, el Congreso y el gobierno, que son los políticos. Así que nosotros, me cargaría de que esto, en vez de tener una torta pequeña, ojalá tengamos una torta grande. Guzmán ya mostraba cómo empezó a bajar la capacidad de producción minera del país desde el primer Royalty 1, algo que relevó el expresidente Codelco tiempo atrás, de que con ese Royalty 1, Antos Lima, la producción de Chile empezó a bajar. Entonces eso da un poco susto. Ahora lo que sea José Caballo es muy cierto. Chile tiene las mayores reservas del mundo, es como 1/3 de las reservas del mundo. Y si nosotros no lo sabemos hacer, estamos mal, porque tenemos una responsabilidad ética con el mundo y con nuestra gente, porque tenemos que dar al mundo el cobre que el mundo necesita para
poder parar todo este tema del calentamiento global y todo este tipo de cosas, tratar de minimizar el efecto, pero tenemos que actuar. Si nos quedamos en esas curvas que van cayendo, estamos mal, porque no estamos obteniendo, no estamos sacando lo que tiene nuestro suelo. Así que lo único que quiero yo es que haya más torta y que el país gane y que el país se beneficie y el mundo se beneficie. Así que muchas gracias a ustedes y un aplauso para Julio y Jorge que estaba moderando para ellos. Muchas gracias. Gracias Sergio, gracias Michelle, César, muchas gracias. Jorge, también por tu participación. Colegas todos, muchas gracias. Y ya nos estaremos viendo ya el próximo año, así que una feliz Navidad a todos y un próspero y mejor año 2023 para todos y para nuestra querida actividad que es la minería. Muchas gracias a todos. Nos vemos, un abrazo a todos. Bueno, gracias por la participación. Hasta luego, colegas. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Sergio.